Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Hoy es martes que estamos a 12 de marzo del año 2019. Yo soy Julio Cordero y muy pronto estará con nosotros doña Milagros Ortiz Bosch en una tarde en la que se va a reanudar el Consejo Nacional de la Magistratura y en el que estamos esperando informaciones. Vamos a chequear el portal de la Z Digital 101. A ver, efectivamente, se inició la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Más en el transcurso del programa vamos a tener más detalles. Mientras tanto, en lo que llega doña Milagros, vamos a informar que el índice de Dow Jones cerró por debajo, 25.554 puntos. Nasdaq cerró por arriba, 7.591. El petróleo, que es lo que más nos interesa, y hoy, precisamente hoy, que es martes, que es el día que la Ley General de Hidrocarburos señala como la fecha, el día en que se toma el promedio, cerró a 57.14, cerró al alza. Quiere decir que este viernes vamos a esperar otro tablazo. 57.14. El gas natural cerró a 2.80 el millón de BTU y el Brent, el petróleo Brent, que es el que se de referencia en Europa, cerró a la baja 66,67. Doña Milagros, yo hablaba de que hoy se reanuda, bienvenida a su espacio, sí, ¿no? De que hoy se reanuda el Consejo Nacional de la Magistratura. En este momento está reunido. Y yo le quiero contar una cosa. Me encontré con un Twitter de Diana Lora, la hija de Uchi Lora. La querida Diana, que hizo un trabajo tan espectacular con el 4%. Sí. Era como la directora de información de ese precioso movimiento. Pero lo que yo quiero decir tiene mucho que ver con la reanudación del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Y la integridad de una jueza a la que le han mancillado su honor. Sí. Y los mancilladores, porque no es solamente el procurador, les ha salido el tiro, por lo menos en términos de sociedad, de apoyo de la sociedad, le ha salido el tiro por la culata. Pero fíjese, el Twitter de Diana Lora publica un titular del periódico Listín Diario del jueves 8 de septiembre del año 2016. Y yo fui a los archivos digitales del Listín y comprobé que efectivamente el Twitter de Diana Lora estaba correcto. ¿Qué información, no solamente en el Listín, sino en todos los periódicos de ese día? Sí. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia confirmó ayer la sentencia que anula la investigación seguida al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, por la Fiscalía del Distrito Nacional. Jenny Berenice Contreras Reynoso estaba tratando de procesar al exministro Díaz Rúa, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia ratificó el archivo con 2 votos disidentes. Miriam Germán Brito y la magistrada Esther Agelán Casasnova. Todo eso a pesar, yo creo que el procurador ni siquiera los archivos del Listín Diario chequeó, porque si hubieras chequeado eso, No, pero todavía, cuando se inicia el juicio de Odebrecht, ella se dirige a la sala y ella dice que ella quiere, esa es la oportunidad de que se conozca o se acuse su amistad, su vinculación como amiga del señor Víctor Díaz Rúa. Óyeme, y los fiscales, toda esa gente que depende del Yanglán, como lo dicen ahora, Yanglán, así corrido, pudieron haber, en ese momento, haber presentado. Pero ella dijo que se inhibía. Que la pidieran. Pero fíjese aquí hay un voto en contra. Un voto en contra. Entonces, oiga el tribunal. Sí. ¿Quiénes lo conforman?
Alejandro Moscoso Segarra, el que aparece Él es fiscal. sí, pero Sí, aparece fue. en el El padrón del el PLD. que le planteó paliza que aparece en el padrón del PLD, que el presidente lo defendió con mucha elegancia y rápidamente. Sí, Inclusive desacreditó el padrón de su partido para poderlo defender. exacto. El tribunal está conformado, además, Alejandro Moscoso Segarra, Fran Sotro e Hirohito Reyes, y las magistradas Miriam Germán Brito y Ángela Angelán Casanova. Casanova. O sea, fíjese bien, son los políticos, Lo que los archivan. magistrados políticos Lo que son archivan. los archivadores. Eso no lo dijo el procurador. No lo dijo. Bueno, él no se refirió a eso, se quiso referir a anónimos. Y por cierto, creo que tenemos que llamar a Orlando Jorge Mera. Pasemos el teléfono a los muchachos. Ya lo tienen. Porque Orlando tuvo una explicación en la reunión que convocó el presidente Juan Ignacio Paliza para conocer lo que pensaba la dirección ejecutiva del PRM. Y Orlando tuvo una exposición ahí muy interesante, porque fue muy, muy diversa, muchas exposiciones, algunas muy claras sobre el mantenerse lo están en el llamando. mismo espacio. Pero debo decirte, Julio, que esa es una situación, este caso, es un caso que ha necesitado ver cómo se hacen estrategias de distracción. Tú sabes que Noam Chomsky, que era un hombre que muchas veces nos comentaba Julie Ares, sí. nunca, Nuestra inolvidable que amiga. nunca la vamos a olvidar. Tenemos a Orlando. A Orlando, vamos a ver. Hola Orlando, ¿cómo estás? Saludos, doña Milagro. Hablamos ¿Cómo con están Orlando. ustedes? Bien, Orlando. contento de hablar con Orlando Jorge. Mira, Orlando, ayer en una reunión, como acostumbramos, democrática, abierta, participativa, de esa comisión ejecutiva, dirección ejecutiva, que se reúne toda la semana y no cada 4 meses, y en tiempo de Exacto. que tenemos una presencia permanente para resolver enfrentar juntos con posiciones analíticas, analizadas y pensadas las posiciones políticas. Tú hiciste una intervención maravillosa al referirte a la ley 107-13, o sea, de apenas, Sí. apenas tiene 6 años la ley, y Sí. que en su artículo específicamente 13-11, pero tú podías explicarle a la ciudadanía ese argumento que es tan importante, porque mucha gente dice, hay una gran confusión. El señor Jean Alain está ahí como procurador designado, pero no está haciendo servicios de procuraduría. Está como miembro del Consejo Nacional de la Correcto. Magistratura. Él ahí tiene que reírse por la normativa, el reglamento que rige el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. Él ahí no es el procurador fiscal. General. Él es simple y llanamente una persona como un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y tú tuviste una intervención que le he contado a Julio, pero creo que sería un egoísmo retenerla a nosotros para nosotros y no hacérsela llegar a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, doctora. Fíjese lo siguiente. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo colegiado que está establecido por la Constitución de la República y que tiene su ley orgánica. Sí. Resulta que en el año 2013 se promulgó la ley 107-13 sobre las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y establece una serie de normativas relacionadas con el manejo de estas relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, esta ley establece, en el caso de los organismos colegiados del Estado, como sería el Consejo Nacional de la Magistratura, que esta ley, la 107-13, se le aplica a ese consejo a pesar de la existencia de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.
Entonces, eso en primer lugar. O sea, para no que se hay entienda. no hay una exclusión, es una ley, el No, consejo es un complemento, pero la ley porque básica esa es la ley que rige. actual que rige las relaciones del Estado con los ciudadanos y establece claramente que en el caso de los organismos colegiados, los mismos que existen actualmente están sometidos a esa ley. Entonces, en virtud del artículo 19 de esa ley, establece que en los casos en que exista una recusación a uno o varios de los integrantes de un organismo colegiado, lo primero que debe hacer ese organismo a la próxima reunión es conocer la recusación que se hace en contra de ese miembro de ese organismo y establece las causales de esa recusación, que pueden ser por conflicto de interés o por situaciones que tienen que ver con amistad o enemistad de la parte que está ejerciendo la recusación con esa persona. O sea que la Entonces, ley establece el derecho a la recusación y que tiene que ser conocida en la próxima sesión. O sea, ha debido ser exactamente, reconocida en el día de hoy. Sí. exactamente. Entonces, por lo tanto, ese mismo, el párrafo segundo de ese artículo establece que los miembros no recusados de este organismo están obligados a conocer en la próxima reunión de la recusación de que se trate y deberán tomar la decisión correspondiente, lo que significa que la recusación de la doctora Miriam Germán contra el Procurador General de la República primero es legal, está establecida en la ley y en segundo lugar debe ser conocida por los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura hoy. Entonces, eso quede claro de que este Consejo Nacional de la Magistratura está sometido en virtud de esta ley a conocer esa recusación. Entonces Y estamos conociendo que es inválido todo aquel que dice que el Consejo de la Magistratura no se establece en el reglamento, ni en la ley que norma el Consejo de la Magistratura, no se establece la recusación. No se establece. Está establecida exactamente. en la ley Los que 107-13, que sí, determina en su artículo 19, 19. que debe ser conocida el día inmediatamente siguiente a la Correcto. recusación, ¿verdad? De la reunión, la próxima reunión. Es importante señalar de que esta ley es del año 2013 y Nuevecita. por lo tanto hay personas que quizás no tienen conocimiento de ella, pero los abogados que estamos inmersos en el mundo del derecho, pues sabemos exactamente de la importancia que tiene esa ley hoy día. Muy bien. Bueno, Orlando, muchísimas gracias por la información, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque hay mucha gente que ha estado diciendo que estamos pidiendo un estudio de una recusación que no tiene asidero ni en el reglamento ni en la ley. Y lo tiene en la ley 109 del año 13. Se nos cortó la llamada, pero Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Orlando, muchas gracias. Se nos cortó esa llamada. Qué lástima. Hay que hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir con Chomsky y las estrategias de manipulación mediática. Exacto. Milagros desde la Z. Hablábamos de Chomsky, Sí. Noam Chomsky, pero yo le quiero contar a nuestros oyentes quién es Noam Chomsky. Es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense, profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Es un reconocido activista político que se caracteriza por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. Se le considera de pensamiento socialista libertario. El New York Times lo ha señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos. Bueno, Chomsky ha escrito, ha ayudado mucho a entender el cómo se busca el dominio
o el control de la decisión de los seres humanos, o se llama la atención, evitando que la gente piense y busque por su propia decisión, por su visión y tome decisiones. Son 10 medidas fundamentales las que él anuncia, pero a mí me importa mucho la primera, que él llama estrategia de la distracción. Julio, estrategia de la distracción. Quiere decir que ante un problema que hay que manejar, el elemento primordial es el control social, del control social, es hacer una estrategia de distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes, pero que sacan de la atención principal la mente de la gente. Esto es muy extraño que en estos días el caso tan esperado... Pero espérese, doña, hay una cosa que no dice Chomsky. ¿Qué dice? Que si se tiene el control a través de los recursos, del uso de los recursos del Estado, de la mayoría de los medios de comunicación, todavía es más difícil, todavía es más fácil hacer eso. No, montado. Exacto. Entonces, Julio, esa es indispensable para impedir que el público se interese por los conocimientos esenciales y que son en cualquier área, pero que son del interés, sacarlo del plano primero de la atención de la gente. Se llama eso estrategia de distracción. En estos días ha sido notable cómo apareció al otro día del asunto de la conflictiva, la desastrosa reunión del Consejo de la Magistratura, apareció que se iba a conocer el caso de este abogado que fue asesinado, y que tenía Junior Ramírez, que estaba complicado con el director de la ONSA. Y el que obviamente la justicia dominicana ha dado la larga hasta ver cómo protegiendo al miembros del comité central del partido de gobierno. Exacto. Y ese caso salió al otro día, para ver si se ve. Entonces, aunque yo reconozco, y más que nada, el derecho de la mujer a participar en política, y sobre todo a ver a una mujer gobernando en este país alguna vez en la vida, yo pienso que doña Margarita de Nueva York, doña Margarita Cedeño, la vicepresidenta de la República, hacer una declaración sobre sus aspiraciones del poder, es muy posible que inocente o no, o planificado, a lo mejor inocente, entre en esta estrategia de dirección para ver si la gente comenzaba a discutir ese problema, esa situación, porque se queda un conflicto con su esposo, un conflicto con su presidente, en un momento en que el PLD está con dificultades de crecimiento de candidaturas. Entonces ella reclama su oportunidad. No, con una sociedad que está furiosa, doña, que ha salido a criticar una acción criticable. Sin desconocer el derecho de ella a participar y a que la den algún día a tener aspiraciones, que siempre hemos dicho que es difícil no solamente por su situación de esposa y vicepresidenta del presidente, sino por la naturaleza esposa de un candidato expresidente y vicepresidente del presidente. Del presidente. O sea que también quiere ser candidato. Pero no es ahí donde está su mayor problema. Su mayor problema está en esos 35 miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que ya la maltrataron mucho cuando alguna vez pretendió ser candidata. Eso sí. Hay misógenos. Entonces, advierto, no nos dejemos, en este caso, si ustedes quieren, no lo tomen así, pero nos pueden aparecer en estos días muchos casos nuevos para que nos estemos distrayendo, hablando de otra cosa. Y aquí de lo que hay que hablar es del deterioro de la justicia dominicana. Porque el deterioro... Hay dos cosas, del deterioro de la justicia dominicana y del interés de controlar la justicia. De controlarla. Porque ese deterioro viene del deseo de controlarla. Y fíjese lo que yo encontré de la publicación del año 2016, que, casualidades, entre los que votaron está uno que aparece, entre los que votaron para archivar un expediente, está uno de los que aparece defendido en el padrón del PLD. Defendido. No, pero nadie niega que esos tres señores son miembros distinguidos del PLD, no, nadie lo niega. Bueno. Ni que el Jean Alain, como lo dicen ahora, corridito,
es parte del comité de dirección del PLD. O sea, nadie niega eso. No hay quien se atreva a refutarlo. El presidente llegó al término de decir que el padrón de ellos no servía con tal de sacar al magistrado Segarra, que es una persona agradable, sacarlo de ese lío de que estaba siendo, dicen que estaba retirado de la política y nació político. El hijo de Henry Segarra y de Gladys Gutiérrez de Segarra. ¿Ok? Bueno, Julio, creo que es interesante esto que hemos hablado hoy y hay que seguir conversando sobre ese tema. No nos dejemos enredar la cabulla. El tema es uno, el tema es la justicia. Y oigan cómo se va a resolver eso. Es con mucho voto que se va a resolver. Es la gente tomando una decisión. Los pañitos tibios es una elección, un cambio no de persona, un cambio de estilo de gobernar, un cambio con decencia de gobernar, un cambio para honrar la política en la República Dominicana, un cambio que queremos, y en eso estamos Julio y yo, en que la verdad volvamos a rescatar la democracia. Es votando. Preparémonos a votar, preparémonos a ser una fuerza creciente, capaz de ayudar a resolverle el problema que le dejó al país el endeudamiento del PLD y que inclusive que el PLD pueda restituirse para ver en el futuro con reconstruir su destino político. Doña, estoy tratando de encontrar información sobre lo que está pasando en el Consejo Nacional de la Magistratura. El portal de la Z, z101digital.com, dice que se inició pasada las 5 de la tarde el Consejo Nacional de la Magistratura con la presencia tanto del presidente de la República como del procurador, pero no hay detalle. Imagino que eso es a puerta cerrada. Y sabe que cuando yo tuve el honor de ser miembro del Consejo de la Magistratura, nos reuníamos en el salón del Consejo de Gobierno, no en el despacho del presidente de la República. Creo que una sola vez nos reunimos en el despacho del presidente Fernández, que por cierto fue una reunión muy conflictiva. Y lo digno es reunirse en el salón de Estado, porque es decirle al dueño de la casa, aquel que brinda el café soy yo. Y hay que sentirse muy libre, sí. Aunque la libertad, no importa donde tú estés, la libertad de Josefa Castillo y la libertad de José Ignacio no importa. No tiene límite según ningún cuarto que tengan, pero lo digno es que tenga un sitio para reunirse donde los poderes se sientan todos iguales. Pero lo interesante va a ser para mí cuál va a ser la posición del Consejo Nacional de la Magistratura, en la que obviamente hay dos contrarios sobre la aplicación de la ley. La ley 107-13, sí, que establece y dice que hay que cualquiera porque la magistrada Germán Brito recusó al procurador y en su recusación en su recusación se refiere directamente a esa ley y se refiere directamente a ese aspecto de que se refiere a la ley en su artículo 19, como explica Orlando Jorge Mera, hace obligatorio reconocer ese mismo día, el día siguiente de la reunión, esa recusación. Y es una ley que trata del funcionamiento correcto de los organismos y de los organismos con el Estado. Efectivamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso, vámonos a Venezuela. El apagón tiene 6 días. Pero antes de ir de Venezuela había una cosa preocupante que era de los aviones Boeing. Pero yo le cuento, me cuentas después. Sí, porque tengo mucha información de eso, de los aviones Boeing. Inclusive nos afecta a nosotros los dominicanos. Pero déjeme decirle de Venezuela. El apagón empezó el jueves. Sí. Hasta esta mañana ya le había provocado la muerte a 41 personas. Todos pacientes de diálisis, pacientes de quimio, pacientes de algo que necesitan... Que estaban muy vulnerables. Pacientes con problemas oxígeno, respiratorio. Ahora viene otro problema. La falta de electricidad... Daña los productos. No, trae consigo falta de agua. Porque no hay cisternas. La bomba. Entonces, la televisión mostraba
gente haciendo colas para irse a un río que es contaminado. Es como si la gente hiciera cola en el Osama. Ese sería Guaire. No sé, un río en Caracas, Guaire. el Guaire. Entonces, imagínense la gente haciendo cola, Y muy contaminado siempre. muy contaminado, para Obtener agua. obtener agua de río Sama. Pero, ¿qué pasó? En medio de ese drama, el presidente Maduro, en una locución pública, llamó a los colectivos. ¿Qué son los colectivos? Los colectivos son las bandas paramilitares armadas por el Estado al servicio del régimen. Y él dijo, parecida a la banda colorada de los 12 años, dijo, les hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Eso me pareció como que uno entendía que lo peor quizá No había pasado. que era Sí. lo del 23 de febrero, cuando hubo una amenaza de parte de la oposición. Va a pasar la ayuda humanitaria, llueve, trueno, vente, y no pasó. Sí, no pasó. No pasó. Entonces El uno que salió y entendía, pasó fue ahora Guaidó. este es un grito de guerra. Sí. Es a los colectivos que le está hablando. Les hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Y fíjese una cosa, el país está tan deteriorado, pero tan deteriorado, que el gobierno decretó nuevamente una suspensión de labores. Es decir, es como si fuera un feriado por 48 horas. Porque ya el Marcha, gobierno... feriado, no tienen cómo recuperarse. No, pero es que no tienen cómo hacer el frente, doña. Es una situación calamitosa. Es de verdad una calamidad, ¿no? Los hospitales, las escuelas. Yo me imagino que cuántas Pero fíjate días de que, fiesta no ha decretado el que gobierno. parte de la calamidad también es el pueblo. O sea que están tan desesperados por obtener un cambio que se imponen ellos mismos esa calamidad. Bueno, Desde luego, que ha sido creada desde el punto de vista político. Pero el pueblo sigue en la resistencia, sigue en la calle, sigue más exteriorizando protestas y más crece la desventaja de la recuperación de Venezuela, ¿verdad? doña, hemos dicho que no estamos de acuerdo con una invasión. Inclusive, ayer lo dijo claramente Guaidó. Pero ¿cuál es la solución? Yo no estoy viendo solución. La posibilidad de que un militar fuera capaz de dar un golpe de Estado o fuera capaz de tomar El coronel que se case el con la coronel que gloria. se case con la gloria no ha aparecido. Porque si hay muchos, hay como 600 militares de baja, de alguna grabación, pero sin mucha importancia, que se han ido a Colombia. Sí, pero desde Porque Colombia no para- hace nada. No. Son 700, dijo la última vez que oí la cifra que dio la Cancillería colombiana. No dice rangos. No dice rango. Entonces es una situación que cada vez se complica más, cada vez el país se hunde más, cada vez Venezuela tiene menos petróleo por sus compromisos Bueno, con la produce deuda. menos petróleo, porque el petróleo que tiene en la tierra contenida le está ahí, pero no tiene capacidad de solamente- producción, de pero- elaboración. Pero suponiendo que la tuviera, doña, solamente está recibiendo la paga del 20% de lo que exporta. Porque lo que importa es para pagar. No, es porque tiene un bloqueo También. que no le prohíbe a los países que compran petróleo ahí en Venezuela pagarle a PDVSA, pagarle a gobierno solamente el 20%. Y tiene dos grandes potencias que son Rusia y China que le que pagan están reclamando. que le pagan su deuda con. Efectivamente. Entonces, mientras todo esto está pasando, cuando se demuestra el deterioro del sistema energético, pero si está deteriorado el de aquí, no va a estar deteriorado el de allá. Este señor dice, el presidente Maduro dice, No, la diferencia es muy grande, porque allá la gasolina era muy barata y el petróleo era una fiesta. Venezuela no logró independizar su producción, organizar su economía, que nosotros logramos, con bien o mal, con la iniciativa de la Cuenca para el Caribe de Reagan, logramos meternos en el turismo y en la zona franca.
Y nosotros pasamos a ser productores de banano y exportadores de tabaco y de cacao. Nosotros y hemos hecho una especie de diversificación, Sí. mientras que Venezuela ha seguido pendiente del petróleo. Cuando alguien te dice a ti que no es verdad, que ya no hay problema, que eso es el imperialismo que se lo inventa. Se inventó el bueno, de 5 millones diarios de barriles de petróleo a 1 millón, cerca de 100.000 o menos, o 1 millón de petróleo diario. Pero lo primero de es que barriles. esas son cifras. Hay una escasez grande de recursos. Hay una escasez grande de recursos. Y un dispendio por el otro lado, porque también hay dispendio. Son dos factores como que chocan entre sí. Pero bueno, ¿pero qué pasó hoy? El fiscal de Venezuela, Tarifa SAP. Tarek William Saab, anunció una investigación contra Guaidó, acusándolo de que saboteó el sistema eléctrico nacional. Y no fueron los americanos. Eso dijo el fiscal. Esto es una información de CNN, Sí. tomada de CNN. El fiscal general de Venezuela anunció que se inició una investigación contra Juan Guaidó por su presunta implicación en lo que el gobierno considera un sabotaje del sistema eléctrico que tuvo gran parte del país a oscuras. Mientras pasa eso, el presidente Maduro dice, Trump es el principal responsable del ataque eléctrico. Hay dos visiones diferentes. Ahí hay Chomsky también. ¿Cómo que no? Otra cosa que pasó hoy es que el presidente, el canciller norteamericano anunció la retirada de Pompeo. todos los diplomáticos norteamericanos. Pero también Maduro acaba de decir que lo deportó a todos, que lo sacó a todos, los americanos. Bueno, No, pero estoy diciendo que hay Sí. una competencia sí. para no quedarse atrás. Pero ¿qué es lo que asustó? Por lo menos el New York Times lo asustó. Mike Pompeo dijo que el problema era que Estados Unidos no podía garantizar, que la situación de deterioro No podía garantizar era nada. tan grande que no podía garantizar la seguridad de ese personal. Igual le pasó con una compañía europea, que sus aviones no van a quedarse en Maiquetía, en el aeropuerto Simón Bolívar. Van a dormir en Punta Cana. Bueno, vuelvo y retomo. Doña, todo el mundo sabe que si hay un país capaz de salvaguardar sus Bienes. no, y su personal es los Estados Unidos, porque lo que le pasó en Medio Oriente fue una casualidad, o sea, fue un ataque sorpresa, pero esto no sería una sorpresa. Ahora, ¿qué asustó al New York Times? El Pompeo dijo que la situación había llegado a un deterioro tal que él piensa que la presencia de diplomáticos dominicanos se ha convertido en un obstáculo para la política norteamericana. Y el New York Times interpreta esa frase como el inicio ya de un plan de intervencionista, lo cual es peligroso, ya lo hemos dicho aquí. Va a hacer mucho daño eso. Va a ser mucho daño. Ahora, usted quiere que yo le diga del avión. Lo que Sí. pasa con el avión. ¿Qué ha pasado con la Boeing? Ha tenido el problema donde quiera, hasta en la bolsa de valores, en Wall Street. Sí, ahora le cuento. El 737 MAX 8 es un avión moderno que se había convertido en muy popular. Es de distancia, tiene un rango de pequeño a mediano. De distancia, cubre distancias sí, medianas sí. y pequeñas. Sí, de pequeño a mediano. No Sí. es como el Jumbo, que es el que No. tiene cuatro motores, que es el que distancias Sí. largas. Entonces, Alemania, Estados Unidos, Francia se unieron a Irlanda, Australia, Singapur, Malasia y Omán y prohibieron que sobre su territorio vuelen aviones 737 MAX 8 hasta tanto no se determine cuál es la situación, cuál es el problema que tienen esos aviones y hasta tanto no se resuelvan. ¿Qué problema, Julio? No están investigando. No. ¿Por qué? Porque debe haber habido accidentes. Hay 2 accidentes, Lion Air y uno de Etiopía el domingo pasado, en menos de 5 meses, Sí. aparentemente sin ningún motivo.
El de Etiopía oí a un técnico tenía decir, personas de 35 nacionalidades, todas muertas. sí, oí a un técnico decir que cuando el motor pierde fuerza, tiene una tendencia Abajo. a bajar la cabeza y eso le hace que pierda el equilibrio. Pero eso son cosas muy técnicas. El caso es que todos los países están prohibiendo que ese tipo de avión vuele hacia su nación. Según el New York Times, American Airlines utiliza ese tipo de avión en su ruta Miami-Santo Domingo. Por eso me llamó mucho la atención. ¿Tú llamaste a la aeronáutica? Sí, la estuve llamando al Instituto Dominicano de Aviación Civil. Desafortunadamente parece que llamé fuera de hora, pero en la mañana, Va a llamar. no, en la mañana de hoy, el Instituto de Aviación Civil anunció que no había tomado una decisión, que estaban estudiando El caso. estudiando el caso, sí. Estados Unidos se ha quedado solo porque dice que ese avión es seguro, pero, doña, cuando usted tiene Alemania, Inglaterra y Francia, Australia, Singapur, ¿Dónde Malasia, están construyendo esos Boeing ahora? en Estados Unidos, en Seattle, la fábrica Boeing Sí, está en está Seattle. en Seattle. Sí, Entonces, En la- en la- Estados Unidos sigue volando los aviones. sí. ¿Pero qué cantidad de aviones son? 1.000, 2.000 aviones. Se No, cayeron 2000 aviones dos. no, son menos. 200. Son menos, doña. El 100. problema de los aviones ahora en el siglo XXI ya no se caen. No se caen. Es una cosa muy, muy rara. Muy rara. En Colombia se cayó uno, un DC-3, pero para que usted tenga una idea, DC-3 debe ser un avión de los años 40. Sí. Entonces, de hélice, eso sí, una cosa de los años 40, mal mantenido, Se tiene- obviamente. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la reacción de los inversionistas norteamericanos? En los últimos 2 días, Boeing ha perdido 25.000 millones de dólares. Ay, Dios. Las acciones bajaron un 5%, 5.33% hoy y ayer habían bajado 5.13%. Ese 10% son 25.000 millones de dólares que ha perdido en la bolsa de valores. Es decir, los que por decirlo, lo que de una manera u negocian otra acciones. apuestan, Así. han decidido alejarse de ahí Hasta que tanto averigüen. no sé exactamente. Bueno, Yo creo que llegó el momento de hacer la segunda pausa. No, la última pausa. sí. Y regresar en breve con otras noticias. Milagros desde la Z. Doña, usted que fue amiga de García Márquez, además de voraz lectora de sus obras, Ajá. que uno disfruta, la Netflix acaba de anunciar que va a empezar a filmar 100 años de soledad. Qué belleza. Pero debe ser un reto muy grande. Porque ¿Quién debe es ser... el director? No sé. No han dicho. Porque debe ser muy difícil. Déjeme ver si le digo. Debe ser muy difícil. Tiene que ser un director muy cerca de Latinoamérica. Quizás sea Va a ser una serie. una serie. Sí. Bueno, es una serie porque no hay quien cuente eso en 1 hora ni en 2 horas de cine. Netflix anunció la semana pasada que había adquirido los derechos para desarrollar la historia en una serie. Más de 50 años después de que el libro fue publicado. 50 años cumplió. ¿Más? Sí. Sí. Pero yo no sé, quisiera, estoy loco porque por Hay un director, Iñárritu, Iñárritu, el sí, pero mexicano. acuérdese que eso lo compró Netflix. Netflix. Entonces, Pero fíjate que espere, Netflix acaba de hacer con Cuarón. Pero Cuarón. lo que yo iba a decir es que hay que saber si hay un contrato entre Iñárritu y Netflix. No sé, lo que yo te quería decir era que Que esa es la yo no persona sé que eso. usted Lo que yo entiende. digo es que una naturaleza sí, es que puede entender ese mundo mágico de García Márquez. Sí. Esa Latinoamérica que él describe ahí, ¿verdad? En la Sí. que hay pasajes hermosos. Tú sabes que ella... ¿Tú te recuerdas cuando ella siguió un hilo de sangre y encontró a su hijo? ¿Tú te recuerdas cuando Úrsula Iguarán hizo la primera fábrica de palitos de muñequitos de dulce? Doña, lo interesante, y sobre De todo, de cuando Rebeca se fue para el cielo,
O sea, son cosas realmente. Y es bueno que sean capítulos, porque esos son capítulos de ellos cuando fueron a conocer el hielo. Pero fíjese una cosa, es interesante descubrir, yo que tuve ese privilegio, que esos personajes están basados, obviamente son ficción, pero están basados en gente que existió y que vivió en Barranquilla. Por ejemplo, el sabio catalán era un catalán que vivía en Barranquilla, que además escribía una columna los domingos que salía en el periódico El Heraldo, Sí. y la escribía en catalán. Y entonces me contó el director, Fernández Rotankowski, me contó que el sabio catalán la escribía los domingos y el lunes iba a quejarse de las faltas de ortografía En catalán. en catalán. Sí. Entonces llamaban al jefe de redacción y dijo, bueno, él es el único que sabe catalán. Sí. O sea, ¿qué hacemos? Que la corría él, ¿verdad? Pero Y el sabio catalán era el dueño de la librería, parece que era un hombre muy culto. Iban todos estos jóvenes, intelectuales, alegres, alegres, sí, bohemios, bohemios, y se leían todos los libros sin pagar. Y además llevaban su cerveza y se leían el libro sin pagar y se leían su cerveza. Sí. Entonces el tipo decidió, voy a poner un bar. sí, Y puso un bar. Ese bar se llama La Cueva, de donde salió el grupo de Barranquilla. Sí. Existe. Y ahí están todos los objetos de la época, ¿no? Muy bien. Es patrimonio cultural la humanidad. De la humanidad, De la sí. Es humanidad. un restaurante. sí. Está en medio de un barrio que no es de Alcurnia. No, esos es sitios muy- se hacen en barrios que son más populares, más cercanos del pueblo, Pero aunque no son tan distanciados. Pero en están ese momento, en la orilla. era clase media. Sí, Es que esa clase media se movió. porque hay un bello libro de Julio Cortázar que se llama espérate, ¿cómo se llama? Es un libro que está escrito, el libro está diseñado y escrito sobre el plano de una casa, la Casa Tomada se llama. La casa tomada. Entonces, ese libro habla de la movilidad social, como en ese barrio de Buenos Aires, La Recoleta, que es el barrio quizás más era en un tiempo el barrio más distinguido de Buenos Aires. En esa casa de una familia que se fue empobreciendo, fueron llenando gente pobre o gente de otras clases, de habitaciones. Y entonces la historia de ese libro es la historia de la movilidad social que va sucediendo cuando las familias van perdiendo el dinero con que se le consolidaba su vida y va desapareciendo por razones muy especiales o por incapacidad para seguir trabajando o porque la pobreza llega porque la sociedad se va transformando en otra cosa. Yo, Julio, aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, uno recuerda. Yo a veces paso por el barrio de María Auxiliadora, añorando las casas un tanto redondas. Todavía quedan las calles redondas que hizo doña María Martínez. Y uno vio a la gente de ahí, ir bajando por Ciudad Nueva, pasar por Gacue y andar allá por Cuesta Hermosa ahora, porque esa es la movilidad social. Y el libro que mejor lo describe es ese libro de Cortázar, La Casa Tomada. Yo lo compré y lo regalé mucho, porque me interesaba que la gente descubriera que también la ciudad es un símbolo de la movilidad de los hombres Pero, y de social. doña, ahora que usted menciona Gascue, me contó un amigo suyo, no estoy seguro, pero creo que fue don Luis Manuel Machado, que me contó que uno de los problemas que tiene la ciudad de Santo Domingo en el tránsito Sí. es que la ciudad que construyó Trujillo, las calles que bajan, o sea, no hay ninguna calle que baje hasta el malecón. Hasta el Malcón. Y él me contaba que la idea era que lo que pasó fue que Trujillo contrató dos arquitectos o ingenieros, no sé, uno que hizo el norte y otro que hizo el sur, y que no se llevaban bien, nunca se comunicaron, y por eso, y es verdad, no hay Pero ninguna calle. Pero hay en esa parte que va desde la avenida Máximo Gómez
hasta entrada. La Máximo Gómez, sí. No, sí. no. El barrio que circunda. Esa calle por donde está, vamos a mencionar ahora una cosa extraña, que en este programa fue un globo, esa calle, Sí. y la de Marchena. Por esa calle es muy difícil Capitán Eugenio de Marchena. que uno se cruce. Uno tiene que salir directamente y no puede retornar. Es como una. Balaguer, en un momento determinado, él tenía, vamos a hablar de Eugenio Pérez Montaz, de el hermano de Villón Hernández, Rafael Tomás Hernández, muchos, ahora no recuerdo bien sus nombres. Había pensado en, por ejemplo, la doctor Delgado, ¿por qué se queda en la Independencia? ¿Por qué se queda eso? Es una cosa así va a pasar, ¿verdad? ¿No? Pues no se queda ahí. Y entonces, La Danae también. Yo me recuerdo haber llegado a mi casa un día y haberme al apartamento donde vivo hace 47 años. Haber llegado ahí, Julio, y encontrar que tenía un número, una pintura grande. Y yo dije, ¿qué pasó? No, que la están marcando porque van a modificar, la van a tumbar para llevarla la doctora Delgado al malecón. Bueno, qué angustia. Pero de verdad, Julio, no era una ciudad. Y como la planificó Obando, como la cuadricularon, igualita que todas las ciudades latinoamericanas. Aquí la fortaleza, aquí la iglesia, aquí el parque, aquí el municipio, el ayuntamiento, todo está ahí. Y todo cuadrado. Y todo partidito en cuadrícula igualita. Pero se volvieron locos. Después de la muralla, comenzaron a hacer cosas increíbles, de calles que no salgan donde deben salir, confundiendo mucho, tergiversando la fluidez natural. Pero yo me recuerdo que Benedictín Delgado, que fue un estudioso de la ciudad, y trabaja aquí del Cándal, alguna compañía de esas, hace grandes evaluaciones. Ayer oímos a Osmar mencionar a Pedritín. En la mejor manera que puede mencionarse a Pedritín, sí. En su intelecto, su capacidad. Yo creo que yo alguna vez oí decir que la ciudad estaba muy hecha. En vez de ser de sur-norte, todo lo que había que hacer era este-oeste y sur-norte. No había una real y auténtica investigación real del asunto. Entonces, esa diseño de ciudad escondida es parte de los problemas que nos tienen a nosotros en esa situación. Doña, me acaba de llamar un oyente, doña Luz del Alba, de Benín, para decirme que encantadora. Nos sigue y nos dice que el Procurador General de la República acaba de hablar. ¿Y qué dice? No, eso es lo que me dijo, entérate. Pero no tenemos, vamos a chequear algunos medios. Mientras tanto, bueno, desafortunadamente No, vamos a seguirlo. No. Yo creo que por aquí puedo encontrar alguna persona que me diga algo. Bueno, nosotros llamamos, queríamos que nuestros oyentes estuvieran enterados, pero hace poco llamamos. No, pero no decimos que llamamos. Pero bueno, llamamos a una persona sí. Y nos ha dicho que siguen a puerta cerrada en el... ¿Pero que habló el procurador? Sí. Entonces él salió. Por la televisión, sí. ¿Por la televisión? Sí. ¿Por cuál televisión? No bueno, sé. Vamos a ver si podemos conseguir ese dato. Vamos a preguntar al digital de aquí abajo. Ya va. Desafortunadamente no tenemos... Faltan 5 minutos. Todavía podemos usarlo buscando esa información. Tiempo, pero yo no sé dónde encontrarla, doña Milagro. Bueno, ya sé. Yo lo estoy buscando, pero no... Acuérdese que yo tengo limitaciones porque no tenemos una televisión aquí en, no la tenemos. Aquí en cabina. Sí, no la tenemos. Sí. Pero bueno, de todas maneras, la información que recibimos hace breves minutos, era que seguían a puerta cerrada. Y no escuchamos eso de que había hablado el señor procurador. No. Doña, antes de irnos, la expresidenta, ¿cómo se llama? Fernández de Kirchner, ha sido
imputada gravemente. Sí. Gravemente. La Suprema Corte de Justicia la ha encontrado 2 veces cargos. Dice la información que ella no va a ir a la cárcel porque tiene Inmunidad. inmunidad parlamentaria. Ella se en su entrenó condición aquí de senadora. con... Pero que el asunto es grave. ¿Aló? Bueno, nos están... No están llamando, no están llamando. Sí. Creo que vamos a tener noticias, Sí. vamos a tener noticias, información. Ajá. Vamos comentando un poco. ¿Mm? Sí. Sí. Así que a ver qué está pasando. Te voy a sacar al aire, Ajá. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Habló el procurador? Doña, tenemos Ajá. aquí al buen, queridísimo amigo Elidio Pérez, que estaba viendo... Elidio, cuéntanos qué dijo el procurador. No. Bueno, buenas noches. En primer lugar, a doña Milagro, a ti, Julio. Gracias. Los amigos que tengan Pero el programa. habló ya uno. El Bye. procurador se disculpó ante el pueblo dominicano y ante el Consejo por la actitud antes tomada. Dijo que fue sorpresivo para ellos, queriendo dejar dicho que los demás miembros no conocían de el contenido de su intervención para señalar y acusar prácticamente a la magistrada Germán Brito, pero sí me pareció extraño que él, disculpándose, volvió a justificar su intervención y queriendo decir, incluso me pareció bastante sospechoso y lastimoso, que él aún insiste en que no violó nada, que el reglamento no violó el reglamento ni la ley. Y en conclusión y en resumen, él pide disculpas, pero vuelve sobre sus errores y ratifica, aunque no en detalles como lo hizo aquella vez, pero sí habló que él tenía que velar por el comportamiento y demás que tenga que ver con lo ético de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Eso fue. Ciertamente el reglamento no tiene consecuencias, pero la ley 107 del 2013 establece las consecuencias e inclusive indica que en la segunda, en el tipo de organismo colegiado, si uno de los miembros es, como en el caso que ha hecho Miriam Germán, lo presenta recusado, tiene que conocer la recusación inmediatamente. Sí, Inmediatamente al otro día aspecto siguiente. importante, Julio, ¿me escucha? Sí, te oímos. Otro aspecto importante que él dice voluntariamente, bueno, se inhibe, que no participará ni en la evaluación ni en la votación en lo que tenga que ver con la magistrada Miriam Germán. Bueno, es voluntariamente después de la recusación Claro, hecha. O sea que claro. lo que él salvó, comento yo, lo que él salvó fue lo engorroso que iba a ser para sus compañeros, sobre todo coincidentes y de partido, el que ellos aceptaran la recusación. Y para evitarle eso, prefirió él declarar su inhibición, entre comillas, voluntaria. Claro. Elidio Pérez, un abrazo. Gracias, un besote a Betania, saludo a todos Salcedo. Y gracias por esta llamada, es una primicia. Una noticia, una primicia importante. Un abrazo. Gracias. A ustedes. Gracias. Bye. Julio, pero la ley 107 del 13 es obligada a que conociera la recusación, porque la que sometió Miriam está sometida. Gracias. Muy bien. Buenas noches y hasta mañana. Milagros desde la Z.